Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aiza Argumedo, los mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas. ¿Dónde? Aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Dora Garrido, quien estará con ustedes los siguientes minutos informándoles sobre lo más relevante del quehacer laboral en este su programa Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Sean ustedes bienvenidos. Comenzamos. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. En opinión de... Un tema por demás importante es el derecho a huelga. ¿Y quién mejor que el maestro Ricardo Espinosa López para adentrarnos al umbral del sindicalismo? Pues algo muy interesante, nuevamente con temas laborales, como es el tema de la huelga. Y en opinión de, vamos a comentar algunas cuestiones que se están dando a nivel internacional y que tarde o temprano van a afectar nuestra legislación en esta materia. Nuestra ley federal del trabajo protege, regula y además de alguna manera fomenta también la huelga. Un derecho derivado de la libertad sindical que ejercen los trabajadores, tanto individual como colectiva, porque al formarse los sindicatos precisamente, pues tienen derecho a una negociación colectiva, y esa negociación colectiva que se traduce en un contrato colectivo de trabajo, pues tiene algunos caminos que recorrer. Por ejemplo, pues podemos emplazar a huelga después de tener una constancia de repetitividad y lograr ese contrato colectivo de trabajo. Y una vez que se logra ese contrato colectivo de trabajo, que ya ha sido consultado y aprobado y debidamente registrado, pues viene el emplazamiento por revisión salarial, contractual, por violaciones, etcétera, etcétera. Por lo que establece el artículo 440, 450, y debemos seguir siempre el procedimiento del artículo 920, que es el que nos indica los pasos a seguir para poder hacer pues realizar un emplazamiento a huelga, hacer un emplazamiento, presentarlo y tramitarlo con aviso de huelga. En la OIT, en los últimos meses se ha estado discutiendo una propuesta que se derivó por parte de los empleadores para que se organizara previamente a un estallamiento a huelga una especie de protocolo. Se regulase una serie de pasos para poder llegar a estallar a una huelga. Y la pregunta es si este protocolo inhibe, detiene, obstaculiza el ejercicio de la libertad sindical en la expresión de derecho a huelga, o simplemente es darle más certeza jurídica al procedimiento de huelga. Pues ha sido tan importante que se han dado varias reuniones a nivel internacional y que el asunto, la OIT, en una reunión tripartita, decidió turnarlo a la Corte Internacional de Justicia en La Haya para que dé una opinión o una resolución sobre el tema, si debe o no realizarse este protocolo, o que se pronuncie en algún sentido para fortalecer el procedimiento de huelga o para tramitar y cambiar las legislaciones nacionales donde se puede establecer un protocolo que permita dar unos pasos anteriores a un estallamiento a huelga. A ver, México tiene esta figura jurídica debidamente regulada, como lo acabo de decir, los artículos anteriores, y me parece que es suficiente que tengas una constancia de registro o una constancia de representatividad, que tengas 30 y 60 días para poder emplazar a huelga, que haya un aviso de huelga, que haya una autoridad que lo regula, que haya términos, que haya notificaciones, que haya pliegos de peticiones, que haya un procedimiento de conciliación dentro del mismo procedimiento de huelga, y una serie de características que ya las tiene reguladas México, y que de ninguna manera un estallamiento de huelga es una amenaza o simplemente es un chantaje o simplemente es algo que sorprende al empleador. No, primero el empleador ya sabe que hay un contrato colectivo de trabajo, sabe que tiene que revisarlo, sabe que se está violentando este contrato colectivo de trabajo, es decir, ya sabe los procedimientos que nos señalan los artículos citados, y no tendría por qué darse por sorprendido en caso de que un sindicato, por vía de la huelga, utilizara este recurso para hacer valer sus derechos. El estallamiento de huelga es un segundo paso. Nunca el estallamiento de huelga es un objetivo, simplemente es una forma de garantizar los derechos de los trabajadores para poder solicitar la celebración del contrato o la revisión o la reparación de algunas violaciones internas. Creo que es un exceso
que tarde o temprano, si se llegase a consolidar y se reformase la ley, entonces sí sería violatorio de los convenios 887 y 91, así como algunas resoluciones del Comité de Libertad Sindical. Estamos en momentos muy importantes porque de darse una resolución en una interpretación distinta, estaría inhibiéndose el ejercicio de la huelga, se estaría volviendo burocrático, quizás hasta administrativo, ¿verdad? Hay algunos límites que pueden ponerse internamente, pues sí, acuerdo entre las partes, en los estatutos de los sindicatos, alguna jurisprudencia que nos pueda señalar un camino más claro en el caso de algún exceso, de alguna omisión, de alguna violación, etcétera, pero no necesariamente un procedimiento administrativo previo, llámese protocolo, llámese regulación, llámese reglamento, porque entonces sí estamos tratando de inhibir e impedir el ejercicio de huelga, un ejercicio, un derecho que se han ganado los trabajadores a través de la historia para poder reivindicar y defender sus intereses, que no son otros más que un trabajo digno, una vida digna, un salario remunerador, condiciones aceptables económicas y administrativas, así como condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, son cuestiones totalmente normales, auténticas, que pertenecen al mundo del derecho del trabajo y además que hoy en día pues están, digamos, protegidas por los derechos humanos laborales. Démosle seguimiento a este tema porque puede ser trascendente no solamente en México, sino en el mundo. Muchas gracias. Umbral informativo. La CAT en la noticia. ¿Sabe lo que es una asociación civil? A continuación les informamos. Táctica social. Somos una asociación civil que nació de la necesidad para impulsar proyectos de diversa índole, integradas principalmente por jóvenes. Nuestra misión es proveer asesorías enfocadas primordialmente a las necesidades de carácter laboral de los jóvenes. Es así que nuestra visión es impulsar y concientizar a los jóvenes de proseguir con su educación académica y orientarlos para su inserción en el ámbito laboral. Asociación para la Superación y el Mejoramiento de Comunidades en México, ASUME. Nacimos hace 12 años, con una personalidad jurídica plena y sin ánimo de lucro. Participamos con la sociedad para encontrar alternativas de solución a sus necesidades, así como generar acciones afirmativas de empoderamiento económico, social, cultural y productivo. En ASUME estamos convencidos de que la representatividad de una asociación se logra con el trabajo y esfuerzos entre las y los integrantes a nivel nacional y estatal, así como con la colaboración de otras asociaciones, fundaciones u organizaciones para consolidar acciones de trabajo que garanticen el desarrollo, la expansión y el éxito. Nuestros objetivos son impulsar la capacitación para el desarrollo de las comunidades menos protegidas a través de foros, conferencias, pláticas y reuniones. Promovemos la igualdad de participación entre hombres y mujeres para la construcción dinámica del bienestar común. Establecemos una amplia y nutrida responsabilidad con la ecología, la salud, la educación, los derechos humanos. También incidimos en políticas públicas para eliminar las barreras que detienen o impiden el desarrollo de las comunidades indígenas, así como proteger su identidad cultural. Nuestro compromiso social es con México para la formación de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, a la par de una economía fuerte y sustentable. La CAT en la noticia. La entrevista. En entrevista exclusiva, el secretario general de la CRT nos platica sobre los pormenores del 41º Consejo Nacional Ordinario. Pues le damos la bienvenida al licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores CRT y presidente de la Comisión de Cultura del Congreso del Trabajo. Licenciado, bienvenido a su espacio radiofónico. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, acaba de realizarse su 41º Consejo Nacional Ordinario. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo les fue en este consejo? Nos fue muy bien porque, asistieron grupos nuevos de compañeros que se están sumando a la Confederación. Eso en cuanto a la asistencia y en cuanto a las discusiones que se dieron en torno a temas laborales
dentro de este consejo, pues hubo propuestas muy interesantes, especialmente en relación con algunas reformas que se están proponiendo. Una de las reformas que se plantea es la cuestión del incremento al aguinaldo, que se pudiera incrementar de 15 a 30 días. En el caso de la reducción de la jornada laboral también, que es otro tema pues sumamente importante para los trabajadores, la reducción de 48 a 40 horas de trabajo semanales. También se estuvo debatiendo este tema y digamos que en torno a esto pienso que los trabajadores están adquiriendo conciencia de que buena parte de estos planteamientos, de estas propuestas, tiene que ver con la cuestión electoral. Es decir, los trabajadores se dan perfectamente cuenta, los que asisten, pues de que hay mucho de demagogia en algunos de estos planteamientos, en algunas de estas propuestas, simplemente para quedar bien con el electorado, y que realmente algunas de ellas pues ni siquiera pasarán como están planteadas. Y esa es una cuestión muy importante, porque quiere decir que pues, los trabajadores están concientizándose cada vez más ante la situación política y la situación nacional que prevalece en el país. La otra cuestión muy importante es que también se dan perfecta cuenta los trabajadores, y allí lo expusieron varios dentro de sus ponencias, de que en buena medida algunos de estos planteamientos tienen que ver con el beneficio que el gobierno pretende sacar de ellos de una manera pues no clara, porque a los trabajadores no se les explica eso, como es el caso del aguinaldo. En realidad el aguinaldo tiene, de acuerdo a la última resolución que tomaron, la última modificación de las leyes, tiene una exención de impuestos de 3,112 pesos. Es decir, equivale esto a 30 UMAS. Es decir, que realmente, si tomamos en cuenta que el salario mínimo general en 2023 son poco más de 6,200 pesos, estamos hablando de que solamente se les va a exentar de impuestos pues una parte mínima. A los trabajadores que ganen el salario mínimo son a los que se les va a exentar de impuestos de manera total, y a los que ganen mucho más también de este aguinaldo, pues a esos se les va a exentar nada más lo de 3,112 pesos también, y todo lo demás tendrá que pagarse impuesto al gobierno. Y este impuesto va, fíjese usted, desde 1.92, o sea, desde 2% de impuesto hasta el 35% a los que tengan un ingreso mayor. Entonces, ¿qué pasa si no se mueve este impuesto y la exención siguen siendo 3,112 y se incrementa la cantidad de días de aguinaldo? Automáticamente pues el beneficiario es el gobierno con el cobro de impuestos que va a realizar. Y esto, digamos que es una cuestión, pues me parece a mí que pues negativa para los trabajadores, porque eso significa entonces que sí se les incrementa un poco, pero al último no son los principales beneficiarios de esta situación. Entonces creo yo que esa es una cuestión pues importante. La otra cuestión, también se manifestaron ahí trabajadores en el sentido de decir que en el caso de las utilidades también el gobierno está cobrando mucho impuesto exclusivamente para los trabajadores. De por sí ya la parte que los empresarios le dejan a los trabajadores, pues es un porcentaje mínimo, es el 10%, es el 90% de la utilidad anual para la empresa, para la parte patronal, muy bien, pero y el 10% queda para los trabajadores. Pues a esta prestación, a este recurso, el gobierno le está poniendo impuestos también a las
integridad. Y ahora, para acabarla de molar, resulta que está pretendiendo el gobierno cobrar el 0.5% de los ahorros de todos los trabajadores. O sea, a todos, en general a toda la ciudadanía, pero en el caso de los trabajadores en sus afores tienen más de, ya casi anda cerca de los 5 billones de pesos. ¿Cuántos miles de millones son del 0.5% de estos 5 billones de pesos que tienen ahorrados los trabajadores? Otro beneficio para el gobierno. Y lamentablemente, según lo que opinan varios de los trabajadores, esto es con el fin de que el gobierno capte más recursos y que a final de cuentas no le cargue la mano y no les descuente nada de sus ganancias a los propios empresarios. O sea, este gobierno sigue cargando sobre los trabajadores la mayor parte de la recaudación fiscal que recibe y eso definitivamente pues es algo negativo y de esto se están dando cuenta los trabajadores. Y por lo tanto, una de las propuestas esenciales que surgieron de este Consejo Nacional es de que se plantea al gobierno que no se cobren impuestos ni al aguinaldo, ni a las utilidades, y mucho menos a los ahorros de los trabajadores. Ese es uno de los planteamientos esenciales. Claro, licenciado, obviamente ya para la repartición de este aguinaldo ya no se podría hacer ese ajuste del impuesto, ¿o sí? Pues no se puede hacer el ajuste porque ya lo tienen acordado. O sea que no, definitivamente, además, pues aunque los trabajadores hagan el planteamiento, pues el gobierno muy seguramente no va a querer cambiar las cosas, pues ya vemos cómo van de verticalmente, dicen una cosa y ahí no lo mueven. Entonces esto solamente lo podrán exigir y lograr los trabajadores si es que se suman a nivel nacional con una petición de esta naturaleza, pero unidos todos los trabajadores, o sea, las diferentes centrales, los diferentes sindicatos, no nada más una central, que es el caso de nosotros, ¿no? Pero a final de cuentas estamos detectando que el gobierno reiteradamente se niega a hacer una reforma fiscal en donde haya más recaudación a partir de los impuestos a quienes ganan más, que en este caso pues son la parte patronal, digamos, y se quiere seguir cargando todo sobre la cuestión de los trabajadores. Esto definitivamente es parte de una política neoliberal que sigue aplicando este gobierno, aunque diga lo contrario. Claro. Señor, ahorita ustedes ya tienen, digamos, acordado en sus contratos colectivos el pago del aguinaldo. ¿Para cuándo sería? Pues ya ve que está establecido que sea el 15 de diciembre y bueno, puede a lo mejor alargarse un poco del 15 al 20 de diciembre. Claro. Señor, ¿de qué estados de la República acudieron o de cuántos estados de la República acudieron al Consejo? Acudieron de 18 estados de la República, Querétaro. Acudieron de aquí, de la Ciudad de México, acudieron del Estado de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, de Guanajuato, Querétaro mismo, que fue la sede, entre otros. Claro. Señor, se dice que piensan instalar una sede de la CRT en el estado de Querétaro. ¿Por qué eligieron Querétaro? Bueno, no es que se vaya a instalar una sede, sino que la Confederación, la CRT, se compone de sindicatos nacionales y federaciones de los estados, de las diferentes entidades federativas. Y en el caso de Querétaro, que no habíamos fundado nosotros una federación con anterioridad, pero ese es el planteamiento ahora, pues que se establezca esta federación del estado de Querétaro para que los trabajadores del estado tengan una opción organizativa y puedan también sumarse pues a las filas de la confederación en este importante estado. ¿Por qué en el caso de Querétaro? Pues porque se han acercado muchos trabajadores de esta entidad a la confederación, a la CRT,
y por otra parte, pues es un estado que está desarrollándose industrialmente de manera importante, y por esa razón, pues es necesario, ellos lo pidieron los trabajadores de allá de esta entidad, que se pudiera conformar una federación en este caso. Claro, señor, sabemos que los trabajadores de Ronald Group apenas se agremiaron con ustedes. ¿Qué tal estuvo esa lucha sindical para que ellos pudieran pertenecer a la CRT? Creo que para la incorporación de ellos, pues ha sido fundamental la reforma que hubo a la Ley Federal del Trabajo. Esta reforma que se impulsó desde 2017 con la modificación del artículo 123 y 107 constitucionales. En estos artículos se planteó, y por el mismo Tratado de Libre Comercio, que hubiera una reforma laboral que permitiera una mayor participación de los trabajadores, una participación más directa. Y eso fue lo que sucedió en el caso de Ronald. Los trabajadores, después de contar con un sindicato a nivel estatal que tenía más de 20 años funcionando ahí, habían ya definido que pues, el sindicato no los ha defendido y que por lo tanto era necesario un cambio. Así que cuando se realizó la legitimación, la mayoría de trabajadores de esta empresa decidieron no votar por el sindicato que ya estaba establecido allí y no legitimar el contrato colectivo de trabajo, con lo cual quedó fuera este sindicato. De todas maneras, quisieron competir más adelante, cuando ya se solicitó la constancia de representatividad, pero ya los trabajadores tenían definido que no les convenía seguir con este sindicato y optaron por el Sindicato Nacional de la Industria Metálica de la CRT, de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, y que es en el sindicato en el que se encuentran adheridos. Entonces les tocó dar una lucha, les tocó realizar pues varias votaciones, primero para no legitimar el contrato, después para lograr la mayoría, cuando se realizó la votación entre los dos sindicatos, el de la CRT y el sindicato local, y después también para la aprobación del contrato colectivo de trabajo. O sea que por lo menos se llevaron adelante 3 votaciones en distintos momentos, pero siempre se mantuvieron firmes los trabajadores y con ello lograron este cambio que ellos esperan. Todavía, evidentemente, no están dadas las cosas de ya un cambio más profundo, porque se trata de un proceso. O sea, un sindicato que va llegando no puede de entrada, no puede de la noche a la mañana cambiar estas condiciones, pero sí se puede paulatinamente. Está planteado para inicios del año próximo la revisión del contrato colectivo de trabajo, y bueno, será cuestión de que se pueda avanzar con este procedimiento y dentro de él lograr algunas de las demandas que han tenido los trabajadores y que no habían podido ser atendidas con anterioridad. Bien, señor, en materia sindical, ¿qué fue lo más relevante que la Confederación informó a los trabajadores? Bueno, se informó de la incorporación de varios grupos a los que ya estaban. Se incorporó un sindicato de trabajadores de la salud, un sindicato nacional que tiene su registro, tiene presencia también en muchas entidades del país, 12 a 15 entidades del país. Se incorporaron también compañeros nuevos de Puebla, de la industria de la corte y confección y de la industria textil, y se incorporaron compañeros también de Veracruz, nuevos, que lograron también la firma de su contrato colectivo con un sindicato adherido a la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Entonces, esto fue una cuestión relevante. También la otra cuestión, por lo referente a las finanzas de la Confederación, también se dio la información allí a los trabajadores, y finalmente también se hicieron algunas propuestas para
las modificaciones que esperamos que sí sean benéficas para los trabajadores en el futuro. Entonces son de las propuestas que se hicieron. El informe del Comité Nacional fue aprobado, el informe financiero fue aprobado y finalmente se concluyó ya con la participación de todos los trabajadores con estos planteamientos que yo hacía al principio, es decir, el planteamiento esencial de que el gobierno realice una reforma fiscal de fondo y en donde se afecte a quienes más ganan y no en el caso de los trabajadores como ha venido sucediendo. Bien, licenciado, nos gustaría que les mandara una felicitación a los trabajadores por las próximas fechas navideñas y de Año Nuevo. Pues efectivamente, bueno, como lo hemos hecho en otras ocasiones, nosotros pues deseamos que los trabajadores tengan pues mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo. Lamentablemente se ve que eso no es tan posible porque pues se han anunciado incrementos a los salarios mínimos que seguramente se aprobará en los próximos días, pero pues ya hemos visto que muchos de estos incrementos pues vienen a quedar prácticamente en nada por la inflación que se permite y que es una inflación desbocada, ¿no? Que se ha visto que en los últimos 2 años, 2022, 2023, pues los alimentos se han incrementado en más del 30%, con lo cual prácticamente han quedado nulificados los incrementos anteriores y pues lamentablemente es probable que eso suceda de nueva cuenta con el incremento que se va a otorgar próximamente. Pero de todas maneras, pues nosotros, para que mejore verdaderamente la situación del trabajador, pensamos que se debe seguir construyendo una organización obrera fuerte, una organización obrera que haga oír su voz para que este tipo de fenómenos no se sigan presentando pues, en perjuicio de los trabajadores y para que más bien haya medidas de fondo, haya medidas, acuerdos, reforma de leyes, todo esto, pero que sea verdaderamente en beneficio de los trabajadores y no en su perjuicio como ha sucedido hasta el momento. Entonces, pues sí, les deseamos una feliz Navidad, les deseamos felices fiestas de fin de año a todos los trabajadores, pero creo que en las condiciones actuales, bueno, pues será limitado y la única manera de estar en mejores condiciones es organizarse, luchar y hacer oír la voz de todos los trabajadores. Ojalá y que esto no solamente se dé este fin de año, sino todos los años próximos. Muchas gracias. Sí, al contrario, licenciado, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, igualmente. Muchas felicidades. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Dentro de las secuelas que pueden haber tras el COVID-19 se encuentran daños en el corazón, los riñones, la piel y el cerebro. También puede haber inflamación y problemas en el sistema inmunitario. Escuchemos. Los pacientes infectados con variantes beta y delta de COVID-19 y aquellos que requirieron hospitalización por la infección con COVID-19 tienen más probabilidades de experimentar problemas cardíacos asociados a un COVID prolongado, según un estudio reciente publicado en el European Heart Journal Cardiovascular y Mayo, mientras que los pacientes que se recuperan de la variante COVID tenían menos probabilidades de tener afectación microvascular. Las pautas de exploración PET de la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear ahora recomiendan incluir la evaluación del flujo sanguíneo de forma rutinaria. Con más de 600 millones de casos confirmados y más de 7 millones de muertes, la pandemia de COVID-19 ha dejado una marca duradera en el mundo. Si bien la Organización Mundial de la Salud, OMS, puso fin a la Declaración de Emergencia Sanitaria Mundial en mayo pasado, el COVID largo sigue siendo en gran medida un misterio y debe seguir siendo estudiado. Yo soy Aisa Argumedo y te invito a seguirme en todas mis redes. Umbral informativo. La CAT en la noticia. A continuación, nuestro esperado bloque de breves informativas. Este año Coca-Cola nos sorprende con un plan de Navidad memorable, presente en todos los rincones del país.
De la mano de la industria mexicana de Coca-Cola, las icónicas caravanas de Navidad regresan y estas caravanas se realizan con el propósito de alentar la reunión de familias y amigos y celebrar el espíritu navideño que todos llevamos dentro. Este 2023 serán intervenidas por artistas mexicanos y se verán representadas en los diseños de cada uno de ellos. Las caravanas estarán presentes en 19 ciudades del país, el 2 de diciembre en Tepic y Cuautla, el 3 de diciembre en Puebla y Culiacán, en Jalapa el 6 de diciembre. Visitarán Mexicali el 7 de diciembre, el 8 de diciembre estarán en Tuxtla, en Tijuana el 9 de diciembre, el 10 de diciembre en Mérida, en Chihuahua el 15 de diciembre, en Toluca el 16 de diciembre. Y también acudirán a Torreón y a la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México el 17 de diciembre. El 19 de diciembre estarán en Saltillo y finalmente en Monterrey el día 21 de diciembre. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Bien, amigos, solo me resta darles las gracias por su atención y recordarles que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta la próxima. La CAT en la noticia.